Tenemos por aquí, ¿sí? También me podría hacer el favor de dejarme grabar. Tenemos un transformador trifásico. Recuerden que era la unión de tres transformadores monofásicos, ¿no? Entonces tenemos tres primarios y tres secundarios, ¿sí? Tenemos los devanados primarios, por aquí vamos a tener los devanados secundarios y vamos a tener tres transformadores monofásicos montados en un solo núcleo, ¿cierto? Donde entonces el primario lo podemos conectar aquí en estrella, ¿cierto? O en delta, el secundario también en estrella, o en delta, o en conexión zigzag, ¿ya? Pero también podemos tener los transformadores no en un solo núcleo. Esta es la disposición que nosotros pues, utilizamos aquí en Colombia, ¿no? Esto es lo que está por allá dentro de ese, de esa cuba, ¿cierto? De esa carcasa, ¿sí? Que nosotros vemos por allá montado en el posta, ¿no? Donde aquí tenemos los bornes de conexión de salida, ¿cierto? Entonces esto se conecta acá, ¿sí? Y por el lado de arriba vemos las bornes de conexión en ese transformador de distribución que por lo general vemos en nuestros barrios, ¿no? Pero también está la otra forma. Esto pues, se dio en la clase que les pedí que revisaran, por en esos videos. Está la otra forma que es cuando tenemos los tres transformadores monofásicos aparte, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un transformador, ¿cierto? Monofásico. Por acá tenemos el otro transformador monofásico, ¿sí? Y por acá tenemos el otro transformador monofásico, ¿sí? Y las uniones se van a hacer externas, entonces ya lo veían ustedes allá en esa clase, ¿no? Y acá entonces las conexiones se hacen externas, si quiero conectar en delta o si quiero conectar en estrella. Bueno, esos son los tres tipos de transformadores. Entonces, ¿qué pasa? Los transformadores trifásicos, pues nosotros estamos viendo que es la unión de tres transformadores monofásicos. Entonces, ¿cuál va a ser la ruta para resolver problemas, situaciones, ejercicios, hacer cálculos? Vamos a asumir en este curso, porque ya en sistemas de potencia ya veremos la forma como se soluciona cuando es desequilibrado, ¿cierto? Pero en este curso vamos a asumir que el sistema trifásico está en equilibrio, ¿cierto? ¿Qué es que está en equilibrio? Pues que los voltajes y las corrientes son iguales en las tres fases. Entonces, como el sistema trifásico va a estar en equilibrio, pues yo voy a tener que analizar solo un transformador monofásico. ¿Y qué va a pasar? Pues que el comportamiento de ese transformador, de uno de estos, ya sea el A, el B o el C, yo lo voy a poder replicar a las tres fases. ¿Y qué? Porque el sistema está en equilibrio. Entonces, la ruta para resolver problemas con transformadores trifásicos es convertir los valores que nos den de línea en valores monofásicos, solucionar nuestro transformador monofásico y al final replicar a los valores de línea, porque las otras dos fases van a tener el mismo comportamiento, solo que desplazado 120 grados. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un transformador trifásico, los valores que nos van a dar en placa o los valores de las mediciones que nosotros tomemos siempre van a ser valores de ¿qué? De línea. ¿Qué tenemos que hacer con esos valores de línea? O trifásicos, pues convertirlos a lo que va a ser un solo transformador monofásico. Trabajar, calcular en monofásico y al final devolvernos a trifásico. Esa sería la ruta que vamos a tener siempre. Y esto aplica, por ejemplo, para cuando van a ver el curso de líneas de transmisión. Uno asume que el sistema está equilibrado. Y como el sistema está equilibrado, pues analizar una fase nos permite también resolver el sistema trifásico. Entonces yo solo miro un transformador, no miro los otros, porque están equilibrados. Ya cuando el sistema se desequilibra, entonces ya hay que analizar los tres. Pero para eso, en el sistema de potencia, veremos lo que es el método de las componentes simétricas, que es un método analítico que nos permite descomponer y simplificar los cálculos. Bien, entonces habiendo explicado eso, vamos a empezar a resolver este ejercicio. ¿Listo? Ejercicio tomado de Jesús Lemora, que es el que tiene como más complejidad en este tema, ¿no? El tema de transformador. Entonces nos dice, un transformador trifásico tiene las siguientes características asignadas. Conexión, Y0. ¿Listo? Conexión, Y0. ¿Qué significa ese Y0? Entonces, que el primario va a estar en estrella. Entonces, si dibujamos un esquema, el primario va a estar en estrella. El secundario va a estar en estrella. ¿Cierto? ¿Y el cero qué significa? El cero es el índice horario, ¿no? Recuerden esto, ¿qué es este número que aparece ahí en el grupo de conexión?
Entonces, esto se llama índice horario. Y el índice horario es, por ahí alguien tiene encendido el micrófono, el índice horario es el desplazamiento que existe entre las tensiones de entrada y de salida de línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos este YY0, entonces vamos a encontrar allá en el transformador los bornes marcados, ejemplo ABC, ¿cierto? ¿Listo? Como es YY, está conectado en estrella. Recuerden que para conectar en estrella solo lo puedo hacer de dos maneras. O conecto las colas o conecto los puntos. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, tener esto, ¿no? Eso ya lo habíamos, creo que lo habíamos hablado. Yo no puedo tener, por ejemplo, aquí puntos, puntos, unir estos dos y unirlo con la cola. Y digo, no, esto es una estrella. No. Sí es una estrella, sí. Pero no es una estrella adecuada. ¿Por qué? Porque van a estar desequilibradas las tensiones. ¿Y por qué? Porque recuerden que según ley de Lenz, es importante la forma como yo hago el devanado, ¿cierto? Como yo arrollo. Y dependiendo de cómo yo hago ese devanado, pues voy a tener lo que son lados homólogos entre bobinas, ¿cierto? Y eso es muy importante. Entonces, para tener una estrella equilibrada, ¿cierto? Para tener una estrella funcional, ¿sí? Pues necesito o unir las colas o unir las puntos. No puedo que un poco los puntos, otro las colas, no. Solo dos formas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener también estrella. Por ejemplo, yo puedo unir las cabezas, ¿sí? Y eso sería otra forma de hacer la estrella, ¿no? Resulta que aquí, estrella, estrella, ¿listo? Y el índice horario, que es ese numerito que está ahí al lado, nos va a indicar, ¿cierto? ¿Cuál es el desfase entre las tensiones de línea entre entrada y salida? Entonces, si yo hoy miro acá, entonces esto va a tener aquí los bornes A, B y C. Y por el lado de salida, pues tendrá la respectiva marcación A, B, C, este sería el neutro, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de este índice horario, este numerito, yo agarro ese numerito y lo voy a multiplicar por 30. ¿Listo? Y eso me va a dar un resultado. ¿Por qué por 30? Porque resulta que los desfases entre los valores de entrada de línea y los valores de salida de línea se van a desfasar entre sí siempre en múltiplos de 30. ¿Ya? Y entonces, ¿por qué recibe el nombre de índice horario? Porque es que si yo hago un reloj, ¿cierto? Si hago un reloj, el reloj divide la circunferencia, ¿cierto? En 12 números, ¿no? ¿Cierto? Entonces tenemos que por aquí es las 12, ¿cierto? Aquí el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, sucesivamente. Y entonces nos damos cuenta que el reloj está dividiendo en ángulo de ¿cuánto? De 30 grados. Entonces los desfases que existen entre las tensiones de línea de entrada y salida van a estar en múltiplos de 30. Entonces yo lo voy a poder representar con el número respectivo de un reloj que corresponda con ese desfasaje múltiplo de 30, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice YY0. ¿Qué significa eso? Que la tensión de línea AB, ¿cierto? Está en fase con la tensión de línea AB. Bueno, eso implica que, bueno, supongamos que tuviéramos un medidor acá, ¿no? Voy a medir aquí la tensión de línea entre A y B. Uy, estos son mayúsculas, ¿sí? Entre A y B, ¿cierto? Y mido también la tensión de línea que hay entre A y B. ¿Qué voy a medir? Bueno, dependiendo de la relación de transformación, una va a ser más grande, la otra va a ser más chiquita, ¿cierto? Pero como es YY0, entonces la entrada va a estar en fase, esta sería la tensión de línea AB, la tensión de línea, ¿cierto? ¿Eh? Va a estar en fase. Las tensiones de línea están en fase. ¿Y por qué? Porque es un YY0. ¿Y 0 por 30 cuánto me da? 0. ¿Listo? Supongamos que tenemos, ejemplo, una conexión delta Y6. Un ejemplo. O, por ejemplo, bueno, a ver, un delta 6. ¿Listo? ¿Qué significa un delta 6? Significa que si yo mido las tensiones de línea de entrada y de salida, se van a desfasar 6 por 30, 180, ¿cierto? Es decir, que si la tensión de entrada, ¿cierto? De línea, ¿no? La compuesta AB está aquí, la tensión de línea AB de salida estará aquí. ¿Desfasada cuánto? 180 grados entre sí. Entonces, ese índice horario, ese numerito que colocamos aquí al lado de la conexión, nos indica
cuál es el desfasaje existente entre las tensiones de línea de salida y las tensiones de línea de entrada, ¿cierto? La salida desfasada con respecto a la entrada en atraso, ¿eh? Es decir, supongamos que, a ver, un ejemplito por aquí arriba, otro ejemplito. Supongamos que nos dan un índice de conexión, nos dicen el transformador es DY1, ¿cierto? Bueno, yo sé entonces que el primario está conectado en delta, que el secundario está conectado en estrella y que el desfase entre tensión de línea primaria y secundaria es de 30 grados. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Pues va a ser que la tensión de línea AB se me va a tener un desfase con la tensión de línea de salida AB 30 grados. Pero ¿quién va a estar adelante y quién va a estar atrás? El secundario está atrás del primario, ¿cierto? Es decir, que si nosotros miramos en un oscilograma, un scope, un osciloscopio, un analizador de red, etcétera, algo que nos permitiera ver las dos tensiones de línea, entonces veríamos que si la tensión de entrada AB está por aquí, ¿cierto? Si esta es la tensión de línea AB vista en un osciloscopio, la tensión de salida AB de línea va a estar corrida a 30 grados. Entonces va a estar aquí. ¿Sí? ¿Listo? Esta sería la tensión de salida AB. Como si fuera un reductor, ¿no? Lo estoy dibujando, ¿no? Si fuera un transformador reductor, ¿no? Entonces, ese es el índice horario. ¿Quién se atrasa de quién? La tensión del secundario se atrasa del primario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de un DJ11, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos un DJ11. ¿Qué es un DJ11? Pues un DJ11, entonces el primario está en delta, el secundario está en estrella, y el desfasaje entre sí son 330 grados, ¿cierto? Pero ¿quién se atrasa a quién? El secundario al primario. Entonces, en este caso, ¿sí? De 330, ¿sí? Pues 330 por un lado serían 30 por el otro, ¿cierto? ¿Cómo así, profe? Sí. Por ejemplo, si aquí está la tensión de línea AB, ¿cierto? Y yo digo un DJ11, significa que la tensión de línea está atrasada, la de salida, la AB, ¿está atrasado cuánto? Está atrasado 330 grados. Pero es como verla por el otro lado, adelantado 30 grados, ¿cierto? Está atrasado 330, significa que está adelantado 30 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso en el oscilograma o en el scope? Si nosotros medimos ese voltaje, miramos la forma de onda, si aquí está la tensión de línea AB, ¿dónde estará la tensión de línea de la salida? Entonces estará aquí atrasada, ¿cierto? Adelantada 30 grados, que equivale a un atraso de 330 grados, ¿sí? Uy, ¿cómo es eso, profe? Sí, claro, mire, de acá hasta donde empieza la línea serían 330 grados, ¿cierto? Pero mejor lo miro por el otro lado. 30 grados de adelante, ¿de quién? De la tensión AB de salida con respecto a la tensión AB de entrada. Se adelantó 30 grados, ¿ya? Bien, ahí vamos explicando cositas mientras vamos a analizar. Entonces nos dicen, el transformador está en conexión estrella-estrella cero, un YY0. Ya sabemos entonces qué es el índice horario. Entonces ya sabemos que las tensiones de entrada de línea están en fase con las tensiones de salida de línea. ¿Listo? Bien, regálame un segundo. Entonces, bueno, simplemente estábamos analizando esa información, ¿no? Del YY0. Ahora dice, la potencia aparente asignada es de 100 kVA. Vamos anotando. Entonces, esa es la potencia nominal del transformador. Entonces, en una máquina siempre existe la potencia nominal, que es la potencia para la cual la máquina está hecha que opere, ¿cierto? Sin que sufra ningún tipo de perjuicio, ¿cierto? ¿Cuál es la potencia nominal? 100 kVA, ¿sí? Y ese es el que viene marcado en los transformadores ahí cuando usted va caminando por la calle y ve que dice 75 kVA, 125 kVA, bueno, etcétera, ¿ya? 100 kVA. Eh, ¿El transformador puede dar más potencia? Sí, claro, puede dar más potencia. Por ejemplo, puede operar a 125 kVA. Sí, lo puede hacer. Pero ¿qué va a pasar? Se va a calentar, se va a degradar por el calentamiento. Ah, pero si son pequeños lapsos de tiempo, bueno, lo puede dejar y no se va a degradar. Entonces, una máquina eléctrica siempre va a tender a dar más potencia. ¿A cambio de qué? A cambio de calentamiento. Y si la máquina se calienta, ¿qué pasa? Se reduce la vida útil. ¿A causa de qué? De que se van deteriorando los aislamientos. Y cuando se deteriora el aislamiento,
pues ocurre el corto y se daña la máquina, ¿ya? Bien. Potencia nominal 100 kVA. La relación de tensiones compuesta 3.000 a 380. 3.000 a 380 voltios. ¿Esto qué son? Tensiones de línea. Las máquinas trifásicas, y apréndanse esto, las máquinas trifásicas siempre van a tener valores nominales en línea y trifásicos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros observamos una placa característica de un transformador trifásico, la relación de voltajes que va a aparecer ahí, pues va a ser la relación de voltajes de ¿qué? De línea, no de fase, de línea, ¿cierto? Entrada y salida. Entonces, por ejemplo, cuando allá miramos el transformador de distribución, ¿no? Que nos dice 13,2 kilovoltios a 2,8, ejemplo. ¿Qué significa? Estos son los valores nominales del voltaje de línea que hay entre los dos bordes de conexión y este será el valor del voltaje nominal entre estos dos. Ah, bueno, y entonces, ¿cuánto es el valor del voltaje de fase con respecto al neutro? Pues depende de la conexión, ¿cierto? Si es estrella, normalmente sucede, entonces sería este valor dividido entre raíz de 3, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué nos están dando? Nos están dando las relaciones de línea, ¿listo? Regálame un segundito, muchachos. Son los datos, la potencia trifásica, los valores de línea, ¿cierto? Nominales. Bueno, relación de tensión compuesta. Dice, los resultados de unos ensayos de vacío y de cortocircuito han dado los siguientes valores. Entonces nos dicen, en vacío, 3.000 voltios, la potencia de 5 kilowatts en el primario, ¿cierto? Cortocircuito, 300 voltios, la corriente de corto es la corriente nominal, la potencia de corto es 6 kilowatts en el primario. Dice, las potencias anteriores son totales trifásicas y las tensiones son compuestas de línea. Entonces, cuando nosotros tenemos una máquina trifásica y les hacemos ensayos, los valores que vamos a tener son los trifásicos y los de línea. Aquí se lo aclaran de todas maneras, ¿cierto? Entonces nos dice, si la tensión secundaria de línea se mantiene constante entre 180 voltios, es decir, la salida, se pide la tensión compuesta necesaria en el primario cuando el transformador alimenta una carga trifásica equilibrada de 50 kilowatts con factor de potencia 0,6 capacitor. Entonces ahí hablamos de lo que se llama regulación. ¿Y qué es regulación? Bueno, ustedes ya lo revisaron por allá, ¿no? Que cuando ustedes conectan una carga o cuando al transformador se le conecta una carga o varias cargas, X cargas, por aquí va a salir corriente. Esa corriente que circula por los devanados hace sus efectos. Entonces recuerden que la máquina tiene flujos dispersos, tiene caída de tensión óptica, es decir, en las resistencias de los devanados. Y entonces esos efectos de flujos dispersos, de caídas de tensión ópticas, van a hacer que el voltaje en los bornes varíe. Entonces, entre más carga tengamos, el voltaje tiende a regularse más. ¿Ya? Pero esa regulación dependerá ¿de qué? Dependerá si es carga capacitiva, si es carga inductiva. La regulación puede ser positiva si el voltaje se reduce o puede ser negativa si el voltaje aumenta. Es decir, una carga puede hacer que el voltaje crezca. ¿Cuándo? Cuando la carga es capacitiva. Eso se llama efecto Ferranti, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Bueno, está el transformador y yo quiero que la carga esté 380 voltios de salida. ¿Listo? De línea, 380. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tengo que colocar acá? ¿Cierto? ¿Cuánto es lo que tiene que haber aquí? Para que a la carga le lleguen los 380 voltios. Esa es la pregunta, ¿ya? Bien. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos entonces hacer el cálculo. Recuerden que nosotros ya habíamos visto el circuito equivalente. ¿Cuál es el circuito equivalente? Entonces tenemos la resistencia del primario, la reactancia de dispersión del primario, ¿cierto? La resistencia que modela las pérdidas en el núcleo, ¿sí? La reactancia que modela la creación del flujo útil en el núcleo. Esto es por fase, ¿cierto? Para cada transformadorcito que compone ese transformador trifásico. Aquí veíamos que esta es la resistencia del secundario referida al primario, y aquí la reactancia de dispersión del secundario referido al primario, ¿cierto? Y aquí tenemos el voltaje de salida referido al primario y el voltaje de entrada, ¿ya? Ese es el circuito que llamábamos exacto, que tiene todos los modos, ¿ya? Y este circuito es el circuito equivalente de un transformador, es decir, de esto, ¿cierto? De este señor, nada más. Y los otros dos van a ser iguales. Entonces yo voy a estudiar solo uno y después replico. Por eso es que estamos haciendo trifásico y no empezamos con monofásico. ¿Por qué? Porque es que cuando yo hago trifásico tengo que necesariamente resolver monofásico.
¿sí? Y si el transformador es de este tipo, donde están los núcleos separados, pues entonces estaría resolviendo para este único transformador. Y los otros tres van a operar de la misma manera, ¿ya? Entonces eso es. Bien, pero resulta que este no es el circuito equivalente con el que nosotros trabajamos. ¿Por qué? Porque existen unos que se llaman simplificados, ¿sí? ¿Y cuál era el simplificado? Bueno, aparece el aproximado, ¿no? Entonces, que pasábamos el circuito tanque al inicio, ¿cierto? Donde, pues, aquí está RP, X sumió, y después colocábamos las dos resistencias y las dos reactancias y las sumábamos, ¿cierto? Y esto le llamamos resistencia de corto y esto le llamamos reactancia de corto, ¿cierto? Y aquí está el B2', y aquí está el B1 de entrada, ¿ya? Bien, con este circuito se me facilita más trabajar. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida? Pues la caída que hay aquí. Es esa caída nada más, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre entrada y salida? La caída de tensión única que hay acá. Es delta B. Esa es la diferencia entre entrada y salida. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo cuánto vale el voltaje de entrada. Entonces, si yo hago un LVK aquí, pues yo digo, ¿quién es el voltaje 1? El voltaje 'uno será el B2', que es el voltaje de salida, más lo que se cae aquí. ¿Y qué es lo que se cae ahí? La corriente que pasa hacia la carga vista del primario por RCC, upa, la resistencia de corto, más la reactancia de corto en corto. ¿Listo? Eso es como puedo calcular el voltaje de entrada, este voltaje en términos de voltaje de salida, ¿ya? Bueno, entonces voy a hacer eso. ¿Qué tengo? Pues no tengo nada, ¿no? En este momento solo el planteamiento de aquí. Vamos a mirar entonces qué podemos ir hallando. Primero, esto, recuerdo otra vez, esto es por fase, ¿listo? Bien, entonces empecemos. Para poder hallar el voltaje de entrada, que es lo que me piden, ¿sí? Si la tensión de salida se mantiene en 380, ¿sí? La tensión compuesta necesaria en el primario, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito? Necesito calcular RCC y XCC. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues recordemos que RCC y XCC, resistencia de corto y reactancia de corto, salen de la prueba que nosotros conocemos como prueba de cortocircuito. La prueba de cortocircuito del transformador, ¿ya? Y esa prueba me la están realizando aquí. Hicieron la prueba, ¿no? ¿En qué consiste la prueba de corto? Pues, expliquémosla aquí, sencillita, ¿no? Tengo el transformador, ¿listo? Entonces, ¿qué agarro? Agarro el lado de baja tensión y lo cortocircuito. ¿Listo? Y por el lado de alta tensión, con un variac o una fuente trifásica variable, ¿cierto? Variable, alimento el transformador, ¿ya? ¿Y qué hago? Aumento el voltaje desde cero hasta que por aquí yo coloco un amperímetro, mida que entra la corriente nominal, ¿sí? ¿Y qué más mido? Mido el voltaje al cual ocurre eso. ¿Y qué más mido? Mido la potencia que entra por ahí. Antes, ¿cierto? Antes se utilizaba un método que creo que lo alcanzaron a ver ustedes en mediciones, que era el método de los 2 batímetros, para estimar la potencia trifásica. Ahora ya no. Ahora pues los medidores vienen en trifásico. Usted simplemente conecta el analizador de red y ya le da las tres corrientes, los tres voltajes y las tres potencias de fase o la potencia total trifásica consumida, ¿cierto? Antes se utilizaba este método. Por ahí Fraile Mora tiene un ejercicio, de pronto lo hacemos ahorita, de esto, ¿no? Del método de los 2 batímetros, ahí como por tener un concepto, un precedente de historia de cómo se medía esa potencia trifásica antes, ¿no? Cuando no existían esos medidores digitales de ahora. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la prueba de corto? La prueba de corto nos dice lo siguiente. Entonces nos dice, bueno, vacío, bueno, vacío no me interesa por ahora. ¿Por qué no me interesa vacío? Porque fíjense que RF y XUnión no las voy a utilizar para nada. Solo voy a utilizar RCC y XCC. Entonces, ¿qué me dice corto? Bueno, dice a prueba de corto, 300 voltios, ¿listo? Entonces, el voltaje de cortocircuito, pero ese voltaje es de fase o de línea, recuerden, siempre me dan los valores de línea. Entonces, voltaje de línea de corto. ¿Cuánto es? 300 voltios, ¿listo? Bien, ahora, ¿qué me dicen de la corriente? La corriente asignada. Mire, corriente de corto, corriente asignada. Y eso es una de las condiciones de la prueba, ¿ya? ¿Quién es la corriente que entra a la prueba? Tiene que ser la corriente asignada. ¿Quién es la corriente asignada? La corriente nominal, ¿cierto? Tiene que ser la corriente nominal. Potencia de cortocircuito que entra a la prueba. Entonces, la potencia de cortocircuito que entra son 6 kilowatts. ¿Medidos en dónde? En el primario. ¿Dónde se hizo la prueba? En el primario. ¿Listo? ¿Cuántos? 6 kilowatts. Listo, 6 kilowatts. 6 kilowatts. ¿Dónde se hizo la prueba? La prueba me dice, se hizo en el primario. Ahí me dice, se hizo en el primario. ¿Qué es lo que me dice la prueba? Las recomendaciones de la prueba. La IEEE 102.
¿Qué me dice las recomendaciones de la prueba? Dice, hágala por el lado de alta tensión, ¿no? Esas son las recomendaciones de, bueno, del estándar, de la 112 no es, la IEEE 112 creo que es de máquinas asíncronas, ¿no? ¿Qué nos dice, pues, las recomendaciones para la prueba? Dice, alimente por el lado de alta tensión y cortocircuite el lado de baja tensión. Eso es lo que nos dice la recomendación. ¿Y por qué? Porque es que si yo alimento por el lado de alta, las corrientes que van a entrar por aquí son más pequeñas, ¿cierto? Si yo alimentara por el lado de baja, la corriente nominal es mucho más grande, ¿no? Entonces estamos hablando de que un transformador, la diferencia de corriente de un lado a otro puede ser que en el lado baja esté en miles de amperios y en el lado alta esté en amperios nada más. Entonces, ¿qué es más fácil? Es más fácil llegar a la corriente nominal por el lado de alta tensión. Entonces, eso es lo que nos recomienda la prueba. Hágala por el lado de alta tensión, es decir, cortocircuite baja y alimente por alta. Y la corriente que tiene que entrar es la corriente nominal, ¿cierto? Entonces, si el transformador tiene la placa que la corriente nominal es de 10 amperios, ahí tendrán que entrar 10 amperios. Pero existe un caso particular. ¿Cuál? Que es que no tengamos la fuente con la capacidad de alimentar esa corriente. Entonces, supongamos que este transformador, supongamos que estamos allá en el salón de máquinas, ¿no? Y el transformador tiene una corriente de 25 amperios nominales y por el otro lado de 400. Entonces, obviamente es más fácil llegar por el lado de 25 amperios nominales, por el lado de alta tensión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si mi fuente es de 17 amperios? Como sucede en máquinas, la fuente de allá es de 17 amperios, pero el transformador demanda 24 amperios. Entonces, no voy a poder hacer la prueba de la corriente nominal. En ese caso en particular, ¿cierto? Los valores que tomamos de la prueba, entonces si estuviéramos allá en el salón de máquinas, los valores que tomamos en la prueba los vamos a llamar de corto. Entonces, ¿quién sería la corriente de corto? La corriente de corto que entra serían los 17 amperios. ¿Por qué 17? Porque es que la fuente solo tiene capacidad de dar 17, no puede dar los 24 que necesitaba el transformador nominalmente. Y entonces el voltaje que medimos va a ser llamado voltaje corto. Y la potencia que medimos se va a llamar potencia ¿qué? Potencia corta. ¿Qué va a pasar? Que para poder realizar la prueba o los cálculos, la corriente que entre tiene que ser la nominal. Pero aquí no está siendo la nominal, ¿no? Porque yo dije que este transformador, aquí y allá en máquinas, la corriente nominal era de 24 amperios. Bueno, sí, 24 amperios. Si no estoy mal, si mal no lo recuerdo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que estos valores los voy a tener que corregir. ¿Quién va a ser la corriente de corto? La corriente nominal del transformador. ¿Quién va a ser entonces el voltaje de cortocircuito? Entonces tiene que ser, este voltaje corto lo vamos a corregir. ¿Cómo? El voltaje varía de manera proporcional. Entonces, la corriente nominal que tenía que haber entrado sobre la corriente que yo medí. ¿Sí? Es una regla de 3. Bueno, si para las 17 amperios, ejemplo, medí 100 voltios, entonces si realmente entrar los 24, mediría una corriente de, y es una regla de 3. Y debería corregir, ¿cierto? La potencia. Entonces aquí corregir. ¿Cómo corrijo la potencia? Entonces la potencia que medí en la prueba y la potencia varía con el cuadrado de la corriente. Entonces sería una regla de 3 cuadrática. La corriente nominal, que era la que debía entrar, dividido entre la corriente de corto, pero elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque recuerden que la potencia depende de la corriente al cuadrado. Entonces, si en la prueba la corriente que entra no es igual a la nominal, ¿y por qué no va a ser igual? Pues porque no puedo llegar hasta allá, o sea, va a ser menor. Entonces, necesariamente tengo que hacer esta corrección. ¿A través de qué? De estas ecuaciones. ¿Ah? ¿Aquí tenemos que corregir estos valores? No. ¿Y por qué no? Porque aquí ya me están diciendo, la corriente de corto es la corriente nominal. Bueno, ¿y cuánto vale la corriente nominal? Vamos a calcularlo. ¿Por qué lado se hizo la prueba? Por el lado del primario. Bueno, profe, y si no me hubieran dicho por qué lado hicieron la prueba, ¿yo puedo determinar qué lado hicieron la prueba? Sí. ¿Cómo? Mirando el voltaje. Una de las características es que el voltaje corto es mucho menor que el voltaje nominal, ¿no? Recuerden que esta prueba, ¿cómo se hace? Yo agarro la fuente y varío desde cero hasta que entre la corriente nominal. Entonces voy aumentando voltaje hasta que por aquí circule la corriente nominal. Entonces, por lo general, típicamente el voltaje corto es menor al 10% del voltaje nominal del transformador. Entonces, si estamos hablando de un transformador ejemplo de 208 voltios, el voltaje de la prueba de corto será por ahí alrededor de 20, 18, 15 voltios, un voltaje pequeño.
¿sí? Un voltaje pequeñito. Entonces, si yo miro el voltaje que nos está dando la prueba aquí, 300 voltios, entonces me dice, no, el cortocircuito, ¿cuánto? 300 voltios. Y yo hoy miro 3308, 380, yo ya sé que la prueba de corto la alimenté por el lado alto. ¿Por qué? Porque el voltaje es bajito con respecto al voltaje nominal. ¿Ya? Bien, bueno, muchachos, queda menos de un minuto, continuamos en 5.